Buenas tardes, bendiciones. Bienvenidos una vez más al Discipulado, Camino de Salvación, recibido por acá todos los jueves en su iglesia Mir, Cuerpo de Cristo. Les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús. Recuerdo las redes y el canal de YouTube por donde transmitimos el discipulado y los mensajes del púlpito a través de @mir cuerpo de Cristo. Ese es para YouTube. Allí están los discipulados. La palabra del púlpito la recibimos por mir cuerpo de Cristo. Por TikTok emitimos los live y es @mir cuerpo de Cristo 237. Y las redes sociales de Facebook e Instagram es @mir cuerpo de Cristo. Allí pueden seguir todo lo que publicamos acerca del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a comenzar nuestro tercer tema, viene siendo el tercer tema, pero el cuarto encuentro, y es ¿por qué solo Jesús es la única respuesta para mí? Me faltó los signos de... Muy bien. Es ¿por qué solo Jesús es la única respuesta para mí? Vamos a empezar con la lectura de la palabra. Dice la palabra en Salmo 116. Salmo 116 dice: Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, la presentamos en esta hora y clamamos para que sea solamente la guía de tu Espíritu Santo a través de ella, Señor. Todo sea para tu gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este viene siendo nuestro cuarto encuentro. La cita base, no, esta es una cita de apertura la que tuvimos, es el Salmo 116, pero no es cita base del tema, pues, pero sí habla acerca de la salvación de Jehová, habla acerca, me parece que esto está hablando de Jesús el Cristo. Esta cita que acabamos de leer. Bueno, vamos a entrar entonces en el tema de hoy. Luego de que el hombre desechara el pacto de Dios, eso lo vimos en la clase pasada, ¿cuál es el verdadero problema? Recuerdan que estábamos hablando sobre eso, que el problema no era la mala actitud de las personas en este tiempo, ni el problema era familiar, ni económico, sino que había una semilla de maldad en toda la humanidad y todos fueron plantados
en ese destino de muerte y por lo tanto el fruto era muerte. Porque si yo estoy sembrado en una simiente de muerte, mi fruto será de muerte, no será de vida. Y cuando el hombre desechó el pacto, me acuerdo que también dividíamos la pizarra, el pacto que Dios le dio al hombre, esto es, siempre recordémoslo, su palabra. Esto fue lo que Dios le dio al primer hombre y a la primera mujer o a la primera familia. Génesis 2, 16 y 17. Buenas tardes, mi hermano, Dios te bendiga. Amén, bienvenida. Bueno, bien pueda. Inmediatamente, este pacto fue el que el hombre recibió en el principio. ¿Qué hizo? Desechó este pacto, desechó la palabra de Dios. Recordemos, nuevamente les digo, todo fue creado por el poder de la palabra de Dios. La esencia de nuestra vida vino de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que el hombre fue engañado? A desechar su esencia de vida, que es la palabra de Dios. Tomó entonces, bajo la influencia de Satanás, las palabras que le dijo, pero inmediatamente de este suceso, que lo veíamos la semana pasada, que marcó la historia del hombre, Génesis 3, del 1 al 6, en su defecto puede leerse hasta el 20. Vemos que inmediatamente que el hombre muere, que el hombre desecha la palabra de Dios, Dios entrega la respuesta de Génesis 3:15. Esto es la promesa. ¿La promesa de quién? Del Mesías, quien vendría a solucionar la muerte que entró a toda la humanidad. ¿Qué pasó entonces? Vemos la condición del hombre, cómo se encontró inmediatamente que el hombre muere. Obviamente estaba muerto espiritualmente, porque físicamente estamos hablando que él se encontraba allí después de haber comido. Génesis 3:7 dice, yo les decía esto también la semana pasada, verso 7, Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y yo les preguntaba, ¿eran ciegos? Adán y Eva eran ciegos. Porque dice la palabra, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En Génesis 2, leíamos esto también la semana pasada, verso 25, dice la palabra que ellos estaban desnudos ambos y no se avergonzaban. ¿Cuál fue la condición? Vemos allí que se efectuó inmediatamente de que ellos desecharan la palabra de Dios. ¿Qué ojos fueron abiertos? Los ojos contrarios a los de Dios. Unos ojos adversos para ver el mal. Los ojos que vendrían siendo estos que Satanás planta en las personas. Porque Satanás siempre nos habla con referencia a lo malo. Jamás nos va a venir a dar un consejo bueno, de vida, de verdad, de que no sea de división, ni nada de eso. Siempre Él nos va a hablar allí. Esto fue lo que introdujo en el hombre. Pero vemos la respuesta de Dios. Entonces ya vemos la condición del hombre. Una condición de muerte, con unos ojos adversos a los de Dios. Es decir, ya no veían de la forma en que Dios veía. Perdieron esta visión espiritual. Perdieron su espiritualidad, la capacidad de relacionarse con Dios ya no estaba, ya no podían ser uno con Dios. ¿Por qué? Porque la vida no estaba en ellos. ¿Qué es esto? El Espíritu de Dios había salido de ellos. Ahora, ellos se encontraban así en este estado de muerte, cuando Dios vino y les dijo, Génesis 3:15,
Allí esto es lo primero que tiene que darme seguridad a mí. ¿Cómo? Que el hombre muerto fue Dios quien le entregó el evangelio original o la respuesta para el problema espiritual. No vino, Dios no envió a otra persona, sino que Él mismo vino y habló con Adán y Eva y les dio esto. Y esto lo conocemos como, se lo voy a señalar aquí, el evangelio original. ¿Por qué es el evangelio original? Porque solamente a través de aferrarse a esto tendrían salvación. Solamente aferrarse a esto darían culto de verdad. Ahí vemos la diferencia del culto de Caín y Abel. Un culto de sangre. Las personas siempre quieren decir que Abel fue el que se destacó en su ofrenda. Que Caín vino y trajo unas verduritas ahí, todas malnutridas, picadas de gusano, de los que le caen a las matas, pues, de este tipo de plagas, que trajo esta forma de ofrenda, y por eso fue que Dios vio a la de Abel, este se destacó, se esforzó en traer, y aquel lo que trajo fue lo que le salió de su gana traer. Pero no fue así. El culto que dio Abel estaba centrado en esto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo tú me puedes decir eso si eso no lo dice la Biblia? Bueno, en Génesis 3:21, anotamos Génesis 3:21, Dios les muestra a ellos cómo sería esa salvación. Les explica, porque ellos ya estaban grabados ahora de la identidad de Satanás. Satanás había plantado su diseño de muerte en ellos. Y estaban dominados por una ley espiritual, que era la ley del pecado y de la muerte, que se introdujo a través de creer en las palabras de Satanás. Cuando se introdujo esa muerte dentro de ellos, Dios, después de darle la palabra, la respuesta, les enseña cómo sería esa respuesta. Dice la palabra, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo? Túnicas de pieles para vestirlos. Todos aquí sabemos de dónde provienen las túnicas de pieles. Anteriormente, antes de que se desarrollara o que viniera la tercera revolución industrial y que se actualizara todo, la producción de la vestimenta del ser humano era por las pieles de los animales. ¿Y qué hizo Dios entonces aquí en Génesis 3:21? Derramó sangre aquí. Sacrificio de sangre. Esto hizo el Señor, un sacrificio de sangre para cubrir ¿a quién? A los más santos, a los pecadores, a estos muertos, ¿verdad? A estos condenados al infierno, como lo ve la iglesia actualmente. Yo no estoy diciendo que no esté el destino de muerte en ellos, pero vemos el trato de Dios para los pecadores o para las personas separadas de Él. Vemos con qué trato tuvo el Señor con ellos. Primero les da la promesa de salvación y después les enseña el método, su método. ¿Cuál? A través de un sacrificio de sangre. ¿Por qué un sacrificio de sangre? Porque la palabra a mí me dice que el resultado, lo tengo en la mente, lo digo primero. El resultado del pecado, ¿qué es? Muerte. Sí, 6:23. Romanos 6:23.
Lo que es igual al pecado es la muerte. Yo no puedo esperar del pecado vida. Como Dios sabe esto, que el resultado sería la muerte y que ellos estaban plantados en muerte, Dios entrega la promesa de Cristo y les enseña el método. Les mostró su método. La promesa dada por Dios es quien vendría a aplastar la autoridad de Satanás. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que le entregó la autoridad a Satanás y un hombre tenía que vencer esa misma autoridad. Un hombre tenía que levantarse y destruir el poder de Satanás. Pero no podía ser cualquier hombre. La palabra nos dice, ¿por qué no podía ser cualquier hombre? Porque todos los hombres están en Romanos 3, 23. Todos están bajo la línea del pecado. ¿Puede entonces un pecador vencer el pecado? No. ¿Puede vencer a Satanás? No, porque es un ser espiritual y nosotros quedamos siendo físicos. No había ninguna espiritualidad. Yo tengo que entender eso, tengo que entender que yo contra lo espiritual no tengo ninguna oportunidad. ¿Por qué? Porque separado de Dios yo no tengo nada espiritual. Que tengo un alma, sí, es verdad, pero no tengo la capacidad de relacionarme con Dios porque esa la perdí. ¿La perdí en dónde? En mi Génesis. Yo no estaba ahí, pero vino como herencia espiritual, Romanos 3:23. Y esto yo lo tengo que entender. ¿Para qué? Para concluir de una vez y que esta conclusión en Cristo Jesús me dé la fuerza para entender el campo y para disfrutar la vida espiritual que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Por eso, hoy es nuestra pregunta, ¿por qué solo Jesús es la única respuesta? ¿Por qué no puede ser, como dice la gente, por qué no puede ser María? ¿Por qué no puede ser hasta la misma iglesia? ¿Por qué no puede ser una persona? ¿Por qué no pueden ser los profetas? ¿Por qué no pueden ser? Porque todos están así, en este estado espiritual. ¿Cuál es la diferencia de Cristo si Cristo es un hombre también? Si Cristo fue hombre. Primero vamos a leer Isaías 7:14, es una de nuestras citas también en cuanto a la identidad de Cristo. Isaías 7:14. Isaías 7:14 nos dice la palabra. Nosotros no la sabemos ya de memoria, pero hay que leerlo. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Siempre tengamos aquí su nombre, Emmanuel. Yo pregunto, actualmente después, vamos a poner, inmediatamente después de Génesis 3, entró el problema fundamental, toda la humanidad fue vendida y esclava al pecado, quedó atrapado en una ley espiritual que no la ve, no la entiende, pero lo lleva cautivo a un destino. Y ese destino es de muerte. Veamos, ¿este hombre en ese estado está junto con Dios? No, porque eso hablamos la semana pasada. Recordemos, el problema fundamental es separación, el pecado y la condenación. Ok, la condenación. Ya ahí vemos que el hombre no está junto con Dios. Pero ¿qué nos dice Isaías 7:14? Que el fruto de esa virgen haría posible que Dios estuviera nuevamente con nosotros. Haría posible que yo volviera a Dios. Y allí lo aclara. Recordemos la promesa, el evangelio original, el método a través del sacrificio de sangre, y ahora nos dice cómo
sería más clara esa respuesta a través de ese fruto de esa mujer virgen. Ahora yo me pregunto, ¿una mujer sin relaciones íntimas podrá tener hijos? No. Para que se dé un bebé tiene que haber la parte masculina, que es el espermatozoide, y la parte femenina, que es los óvulos. En esa unión se fecunda ese ovulito, tal, se implanta allí en el endometrio y empieza la vida. Es un ser, pero ese ser que nace de este hombre y de esta mujer, ¿nace con qué semilla? Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios. Por eso ningún hombre podía resolver este problema espiritual, porque todos nacen muertos. ¿Cuál es la diferencia de Jesús? ¿Por qué solo Jesús? Porque Él fue el único engendrado por o en solamente una mujer, sin la participación de la semilla de muerte, porque es que sin las dos partes no hay vida. Porque podemos decir, las mujeres no, somos nosotras, o pueden decir los hombres no, somos nosotros los dadores de vida, pero es que realmente es la unión de ambos lo que produce una vida. Sin ninguno de los dos no hay. ¿Qué hizo Dios? Utilizó una mujer. ¿Cómo nos dice la palabra? Vamos a leer, si yo lo tengo desde el 30, Lucas 1, porque el 30 exactamente dice, el 30 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es lo lógico. La unión de un hombre y una mujer es que va a dar. Y ella se pregunta, ¿pero cómo es esto, Señor? Dice el 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y allí vemos. ¿Tuvo la participación de esta semilla de muerte en el nacimiento de Jesús? Fue producido por Dios. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Y así fue la concepción, se dice así, de David. ¿Qué significa entonces Emmanuel? Dios con nosotros. Dios vino a buscarnos. ¿Cómo? En Jesús. ¿Cómo hizo esa intervención? Meramente así como creó todas las cosas. Por su poder, por su soberanía. Y allí vemos que Él es Dios. Ok, la palabra también dice en Mateo 1, 21, Mateo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces aquí vemos que, ¿cuál es la diferencia de todos los Jesús que conocemos? Todos vienen de esta semilla. Jesús el Cristo, que nosotros no lo conocemos porque no estuvimos en su época, pero estamos convencidos por el Espíritu Santo de que Él es real, de que existió, de que vino para salvarnos, de que entregó su vida, murió en la cruz, pero que también resucitó y está a la diestra del Padre.
La diferencia de este Jesús y los demás Jesús que conocemos es que estos están aquí. Y Jesús, el Cristo, es la respuesta que Dios nos ha dado, el método para salvarnos. Y otra cosa, en Juan 1, vamos a leer esta palabra, Juan 1. Juan 1 dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿De quién está hablando? De Cristo. Esa es la identidad de Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego habla en el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era ese? Cristo. Esa luz que resplandeció en Génesis 1:3. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a su misión, y los suyos, su gente, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí tenemos claramente. ¿Quién puede vencer la autoridad de Satanás? Solamente Cristo. Solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue ese hombre, o mejor dicho sería así, porque fue Dios mismo encarnado en ese hombre. Y su nombre era Jesús. Y ese nombre significaba Salvador. ¿Qué hizo posible Jesús? Que Emmanuel se cumpliera en mi vida. Ya yo no estoy ni separada, ni en pecado, ni en condenación, sino que Él está conmigo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Dios está conmigo. ¿A través de quién? De Cristo. En Cristo vino Dios a buscarme. Vino, se hizo ese cuerpo, nació a través de esa virgen, mostró el reino de los cielos y habló de esa buena noticia. Eso significa evangelio, buena nueva. ¿Cuál era la buena nueva? Que ya se cumplió lo necesario para salir de este estado espiritual, que ya yo no tengo que vivir en esta simiente de muerte, dando frutos de muerte y como destino ir también a la muerte eterna. Ese era el mensaje, o es el mensaje de salvación que tenemos a través de Cristo. Pero en esta primera clase, ¿verdad?, la vamos a tener en dos partes. Esta es la primera. En la segunda parte vamos a ver cómo Cristo cumplió esta misión de salvarnos. Aquí conocimos o entendemos por qué solamente Él vence la autoridad de Satanás. Porque Él es un hombre diferente a todos los demás. Entendemos por qué solamente Él, porque Él fue a quien Dios ungió, preparó para que viniera a salvarnos. Y si yo comprendo esto, ya dejaré de dudar o de sentirme mal por esto. Porque una sola cosa les digo, y no me acuerdo cuál era el mensaje del púlpito que yo escuchaba del pastor Andrés, donde él decía: ya no se cuestione más cuál es la culpa que usted tiene, usted está libre de pecado. En cuanto al pecado, no tenemos nada de deudas en cuanto al pecado. ¿Cuál pecado? En cuanto a esa condición de muerte, yo no le debo nada a Satanás. ¿Por qué no le debo? Porque Cristo vino y murió en la cruz, tomó mi lugar. ¿Cómo que tomó mi lugar? Bueno, porque yo le confesé a Él como mi único Señor
y Salvador. Si le confesé como mi Señor y Salvador y lo creo, quedé libre. Porque ¿qué significa eso? La gracia de Dios, que obró ¿para qué? Para que yo quedara libre. Entonces no puedo vivir como esclavo teniendo temor. ¿Temor de qué? De la muerte. ¿Temor de qué? De los demonios, de Satanás y de su... Yo no estoy diciendo que no tienen poder. Satanás tiene su reino de poder y tiene su dominio de tinieblas. La Biblia nos habla que en las regiones celestes ellos están ahí, sus principados, sus potestades, toda su gente. Pero la palabra me dice a mí que en el nombre de Jesús el poder de Satanás es quebrado. Entonces, ¿yo voy a vivir con el nombre de Jesús en temor? No. Pero tampoco voy a vivir con el nombre de Jesús echándomela de valiente. O sea, teniendo, ¿cómo se dice eso? Siendo imprudente. Porque una cosa es eso y otra cosa es vivir con la seguridad y la identidad. ¿Yo cómo tengo que vivir? Con la seguridad y la identidad de que no estoy atrapado en el problema fundamental. Es decir, yo no estoy muerto. Ahora, como conclusión, ¿nos quedamos con qué? En la siguiente clase veremos los oficios de Cristo, verdadero profeta, sacerdote y rey, y veremos pues qué significa esto de que fue ungido, qué significa Cristo y todo esto. Mientras tanto, hoy nos quedamos con la importancia del método, el método que Dios utilizó para salvarme. Esto es un método. ¿Cuál fue el método? Jesucristo. No hay más método. ¿Qué significa que no hay más método? Bueno, porque hay gente que dice que creen en Dios a su manera, de acuerdo a su forma. Bueno, yo fui para la iglesia y me hago mis ayunos y tal, y no sé qué. Yo estoy bien con el Señor. Entonces, yo ofrendo, ayudo, no sé qué. Allá yo limpio en la iglesia y ordeno la iglesia. Tal, estoy fino con el Señor. No. Esas buenas obras no me salvan de esto. En cada corazón tiene que el centro ser Cristo, porque si no, esa sería una casita vacía. Y en las casitas vacías vienen y hacen desastres los demonios y Satanás. ¿Por qué? Porque eso es como una tierra baldía, pues no es de nadie. Pero si en mi casita está el sello del Espíritu Santo, pues la palabra habla de que creyendo en el Evangelio de la salvación de Cristo, nosotros fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo, las arras de la promesa del Espíritu Santo. Eso dice que esa casita es intocable. ¿Intocable por quién? Por Satanás y sus demonios. Y eso es de lo que yo debo verdaderamente darme cuenta y percatarme. Mi casita le pertenece al Señor. Creí verdaderamente. Bueno, por si acaso yo vuelvo a confesar, Señor, yo creo en ti. Y así. Y de lo que tenemos que hablarle a las personas no es llevarlos a la iglesia, a que vayan a calentar un puesto. No estoy diciendo que en la iglesia no puedan creer si le proclaman el Evangelio, pero la cosa es esa, que le proclamen el Evangelio de Cristo y lo acepten verdaderamente y declaren que Cristo es su dueño verdaderamente. Si no es así, pues será una casita vacía. Nosotros nos tenemos que ocupar de ¿qué? De que las casas o de que los corazones de las personas le pertenezcan a Cristo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la buena nueva de salvación. Y ese es el mensaje que tenemos hoy. La conclusión, vamos a orar para darle gracias a Dios. La semana que viene, con su favor, continuamos con la segunda parte de ¿por qué solo Jesús es la única respuesta para mí? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Jesús, porque viniste a esta tierra, Señor. Tomaste forma de hombre. Filipenses nos dice que no tuviste en cuenta el ser igual a Dios, ni te aferraste a ellos, Señor, sino que te despojaste y te hiciste forma de siervo semejante a nosotros, Señor. Y en esta condición, asimismo, Señor, aprendiste la obediencia por todos los padecimientos que tuviste, mi Dios. Estoy agradecida, Señor, porque cuando no había nadie
que viniera a cumplir con este plan de salvación, tú dijiste, yo soy, envíame a mí, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios, porque verdaderamente hoy nos podemos sentir libres, y no solamente sentir, sino experimentar la libertad que nos habla tu palabra, que hay en todo aquel que cree en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Dios, porque también somos testigos de lo que dice tu palabra en Hechos 10:38, que Jesús fue ungido con poder y fue proclamando libertad a todos los oprimidos por el diablo. Así dice tu palabra, Señor. Te doy gracias, Dios, porque hoy puedo experimentar la libertad, mi Dios amado, de ya no estar oprimida por las tinieblas, mi Dios. Gracias. Gracias porque en la cruz terminaste las maldiciones generacionales y terminaste todos los problemas espirituales, mi Dios. Ayúdame a vivir disfrutando verdaderamente esa libertad que tengo en ti, Señor, y esa sanidad que tenemos a través de descubrir nuestra identidad en ti, Señor. Gracias. Gracias porque también nos dices en tu palabra que nos has dado la llave del reino de los cielos a través de tu nombre, Señor. Y que todo lo que ataremos aquí en esta tierra sería atado en los cielos, y todo lo que desatáramos aquí también en la tierra será desatado en los cielos. Señor, ayúdanos a habitar con esta seguridad, con esta convicción, con esta certeza, mi Dios amado, de que en tu nombre y aferrados a la oración, las tinieblas tienen que retroceder. Retroceder de nuestra vida, retroceder de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestros campos, de nuestros oficios, a donde quiera que vayamos, dice tu palabra, que el reino de los cielos se establece, Señor. Ayúdanos a experimentar verdaderamente el respaldo del trono celestial a donde quiera que vayamos. Mi Dios, te doy gracias porque esto usted lo ha hecho para que seamos sus testigos, y a través de que seamos sus testigos, el evangelio sea proclamado, Señor. Hoy oro y clamo, Señor, para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, nuestros amados hermanos, nos podamos levantar como esas torres, Señor, que puedan sentarse y analizar y revisar su itinerario, revisar todos los componentes necesarios para ser esos guardas que necesita esta torre, Señor. Que podamos también tener, mi Dios amado, como prioridad el pacto y la evangelización mundial en nuestros corazones, Señor. Te doy gracias, Dios, por la economía de la luz que usted ha estado restaurando y por la gracia de habernos permitido iniciar nuevamente el discipulado de Aposento Alto, Señor. Sé y estoy segura que los podcasts, la verdad del Evangelio, Señor, en su horario y en su itinerario, usted también nos añadirá el momento, el lugar y todo lo necesario, Señor. Te damos la gloria, mi Dios amado, gracias, porque por tu poder y por tu gracia nosotros somos testigos, verdaderamente somos felices, porque el problema era que estábamos condenados, Señor. ¿Qué mayor problema que ese, mi Dios? Gracias de verdad, porque nos libertaste y de paso también levantaste nuestro linaje para ti, Señor, y para la evangelización mundial. Gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Estamos despedidos. Nos vemos en la siguiente semana con la continuidad de la segunda parte del tema de hoy. Que el Señor les guarde y les bendiga.